Muy bien, ahora vamos a hablar de un tema bastante importante para la gestión de calidad, que es el manejo del expediente clínico. Para eso vamos a ver este video. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a abordar el tema expediente clínico y su proyección en el pasado, en el presente y en el futuro. Antecedentes del expediente clínico. El expediente clínico surge en México hace aproximadamente 2 décadas. En 1999, la NOM 168-1998 implicó el desarrollo institucional del expediente clínico al establecer los criterios obligatorios en relación a este. En 2003 se modifica esta norma, entre otras cosas, para permitir el uso de medios tecnológicos e integración del expediente clínico sujeto al cumplimiento de disposiciones legales aplicables. En 2010 se publica la NOM 024 que establece los objetivos funcionales del expediente clínico electrónico, garantizando la interoperabilidad, la confidencialidad y el uso de los estándares. Aspectos legales, normatividad del expediente clínico. El marco legal con respecto al expediente clínico debe cumplirse de acuerdo a la legislación mexicana. De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política, todos tenemos derecho a la protección a la salud. Por ello se adaptaron estrategias para las normativas de la documentación que se maneja en el sector salud, como es el expediente clínico, documento legal contenido en la norma oficial 004, así como la realización adecuada, correcta y completa de la historia clínica, basándose en los requerimientos de la Secretaría de Salud de acuerdo a la norma oficial 168. Importancia desde la perspectiva de investigación. Las historias clínicas de los pacientes son utilizadas para estudios de planificación de la salud pública, para la investigación clínica y epidemiológica de un área geográfica que presenta una condición de salud específica. Son incluidos y seguidos en el tiempo. En México, ¿quién es el posesionario del expediente clínico? La norma oficial mexicana 004 considera que los expedientes son propiedad de la institución que presta el servicio, considerando solo la posibilidad de que el titular tenga un resumen de este. Definición de expediente clínico. Es un conjunto único de información y datos personales de un paciente, integrado por documentos mediante los cuales se constatan las intervenciones de salud del paciente, incluidos datos sobre el bienestar físico, mental y social del mismo. Toda esta información dentro de un marco legal. Tipos de expediente clínico. Existen tres tipos: de hospitalización, de consulta externa, de emergencia. Documentación que forma parte del expediente clínico. Historia clínica que contiene referencias médicas, notas de evolución, historias clínicas, consentimiento informado, indicaciones médicas. También documentos como son escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías. Objetivos y justificación del expediente clínico. Tiene tres objetivos principales: clínicos, jurídicos y estadísticos. La justificación es llevar un registro que brinde diagnóstico, pronóstico y tratamiento adecuado. Beneficios de un expediente clínico debidamente integrado. Le permite al paciente contar con una constancia escrita sobre su estado de salud en el momento que se le brinda atención. Mejora la atención médica, más precisa y dirigida hacia sus propias necesidades y con mayor calidad. Se presta como una herramienta válida de docencia e investigación. Es una evidencia de la capacidad del médico, su habilidad y experiencia. Es un reflejo de la atención recibida por el paciente. Es una prueba de participación de los integrantes del equipo de salud. Demuestra la realidad de los hechos en un procedimiento administrativo o judicial. ¿Qué es el expediente médico electrónico? Se trata del conjunto de información almacenada en medios electrónicos, centrada en el paciente, que documenta la atención médica prestada por profesionales de la salud con arreglo de las disposiciones sanitarias dentro de un establecimiento de salud. Ventajas del expediente clínico electrónico. Mejora la velocidad del manejo de la información, mayor almacenaje, aumento de la seguridad de los expedientes, permite mayor accesibilidad y disponibilidad de la información, permite utilizar mejor la infraestructura del hospital, aumenta la eficacia por disminución del tiempo de manejo de la información y aumenta la flexibilidad.
Situación actual de implementación del expediente electrónico en el país. Se identifican 65 sistemas en uso a nivel nacional, de los cuales 40 son los servicios estatales de salud, 15 en institutos nacionales de salud y hospitales regionales de alta especialidad, 4 en el IMSS, 3 en el ISSSTE y 1 en Pemex, Sedena, DIF y CEMAR. ¿Cuáles son las ventajas de contar con un expediente clínico electrónico universal? Realizar diagnósticos clínicos más precisos y oportunos gracias a que se tiene acceso inmediato, acceso al expediente desde cualquier unidad médica, accesible al propio paciente desde su propio domicilio, registrar desde el nacimiento a lo largo de toda una línea de vida, brindar información valiosa acerca de la salud a la población y mejorar la integración y articulación del sistema, con más conectividad en instituciones. Entonces, si se dan cuenta, la normativa es parecida a la nuestra. Un poco de la normativa. Tenemos algunas políticas e instrumentos normativos dados por el Ministerio de Salud. La Ley 1152, que la hemos visto ya en el primer módulo, Seguro Universal de Salud. El Programa Nacional de Calidad de Salud, ya que es el PRONAX. Dentro del PRONAX está el Manual de Auditoría en Salud y Norma Técnica, el Manual de Evaluación y Acreditación de Establecimientos de Salud, que lo vamos a ver en el siguiente módulo, la Norma Técnica para el Manejo del Expediente Clínico, lo estamos viendo hoy, y los protocolos de procedimiento y formulario de consentimiento informado, que si no lo estamos viendo, vamos a ver consentimiento informado. Entonces ahí están las normas técnicas que todo gestor de calidad lo tiene que conocer. Norma técnica para el manejo del expediente clínico, obtención de consentimiento informado, algunas leyes y normativas que también hacen a la gestión de calidad en salud, como la ley de donación y trasplante de órganos y tejidos, la ley de medicina transfusional y bancos de sangre, la ley del medicamento, la ley general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, que sí es un poco antigua, seguro materno infantil, que ya ha evolucionado en el SUS, Código de Salud, la ley 3131 y su decreto reglamentario. Esto habla del consentimiento informado, el reglamento general de hospitales, el código de ética y deontología médica y el código civil. En cuanto al expediente clínico, está la ley 3131, en su artículo 10, en el decreto reglamentario, en el reglamento general de hospitales y el código de ética y deontología. Todo esto sobre el manejo del expediente clínico. Pero básicamente, ¿qué tenemos que saber? Este documento, la norma técnica para el manejo del expediente clínico. ¿Qué objetivos generales tiene el tener un buen manejo y diligenciamiento del expediente clínico? Primero, que permita una comunicación adecuada entre los profesionales en salud. Segundo, da continuidad al seguimiento, aumenta la seguridad del paciente y mejora la toma de decisiones. Todo el manejo clínico a nivel Bolivia se basa en la Norma Nacional de Atención Clínica. Son 2 volúmenes. Si el protocolo que voy a manejar con respecto a la patología no están en estas, entonces podrán estar en el artículo 32 de los manuales normativos, que si bien han sido trabajados por el INASES por la seguridad a corto plazo, por resolución ministerial son homologados y son las diferentes especialidades. Y si aún así no están en esto y no están en las NAC, cada establecimiento de salud en base a su perfil epidemiológico o por lo menos un estudio de las enfermedades prevalentes puedan trabajar sus protocolos contextualizados a su realidad de cada hospital y obviamente primero ser aprobados por el Consejo Técnico Administrativo y ser aprobados y homologados por Consejo Técnico del SEDES respectivo. Este video es muy interesante, me gustaría que lo vean. Y ya estamos con el doctor Vadim Mischanchuk. Él es abogado, asesor jurídico en temas de salud
especialista en responsabilidad profesional médica y él pertenece a la Asociación de Médicos Municipales. Yo sé que este tema va a dar mucho que hablar. Va a hablar acerca de mala praxis. ¿Cómo te encontrás, Vadim? ¿Cómo estás, Ana? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente estar acá con ustedes. Y para hablar de un tema que no se habla mucho, no sé si se teme, si no se sabe, si se desconoce. Mira, es un tema tabú, porque involucra muchas cuestiones. La verdad es que yo prefiero, en vez de hablar de mala praxis, prefiero decir que estamos frente a una situación que se viene dando, un aumento en la cantidad de juicios contra los profesionales de la salud, y esto se debe, y voy a retomar un poco parte de lo que dijiste al comienzo del programa y lo que hablábamos antes de empezar el programa, se debe a que hay una ruptura en la relación médico-paciente y se debe a que no se trabaja en la prevención. Vos bien lo dijiste cuando empezaste recién el programa, hay que trabajar sobre la prevención, porque los juicios de mala praxis tienen dos lados: la supuesta víctima de la supuesta mala praxis y el profesional de la salud víctima de un juicio, que no es nada grato para un profesional de la salud vivir 5, 7 o 10 años sometido a un proceso civil o penal. Entonces me parece que hablar de mala praxis nos tiene que llevar a dar un paso más adelante. Estamos en el año 2014. Esta problemática empezó hace mucho, ya por los años 60 en Estados Unidos, y tuvo su eclosión acá en la década del 80, 90. Tenemos que hablar de prevención, Ana María, y tu programa y vos sos especialista en eso y en los problemas de la sociedad que tienen que ver con la salud. Y hablar de prevención nos tiene que llevar a hablar de el error médico, no como un tema tabú, porque a veces el error médico no tiene nada que ver con la mala praxis, tiene que ver a cuestiones de infraestructura, cuestiones de insumo, cuestiones de mucha demanda, mucho paciente para poco médico, y para un sistema de salud que ha roto la relación médico-paciente. Tanto el público como el privado, los sistemas estoy hablando, se han alejado de esa relación del médico de cabecera. Entonces hay que hablar de prevención, hay que hablar de error médico. El error médico está descrito en toda la bibliografía médica, hay que informarle al paciente, y hay que hablar de la seguridad del paciente. Y con todo eso yo creo que vamos a ir bajando la conflictividad que existe hoy entre los pacientes y los médicos. Bien, Vadim, ¿vos pensás que actualmente hay más juicios de mala praxis? Sí, año tras año, por trabajar en la Asociación de Médicos Municipales y por tener dedicación exclusiva a temas de responsabilidad profesional médica, te digo que sí, que año tras año sube la cantidad de juicios civiles y penales. ¿Por qué? Porque hay más, de pronto más operaciones, más asistencia, más que, o menos que. Te digo, no hay más errores médicos, no hay más prácticas que se alejan de la buena práctica, eso te lo puedo asegurar. Bien. Lo que hay es una ruptura entre la relación entre el médico y el paciente, hay una sociedad más conflictiva, hay una sociedad más querellante, hay una sociedad que exige más el cumplimiento de sus derechos y hay una sociedad tendiente a judicializar las cuestiones. Y más agresiva. Mucho más agresiva, lo hablábamos en programas anteriores, la violencia que vemos en los hospitales. Sí. Todo eso es un combo explosivo que lleva a que las demandas y las denuncias por mala praxis aumenten. Por eso es que este tema no hay que esconderlo abajo de la alfombra, hay que hablarlo. Por eso es que celebro que vos hayas decidido tocar este tema y que me hayas invitado, porque esto hay que hablarlo, porque la única forma de solucionar estos problemas en pos de los pacientes y del profesional médico, que entra en un estado de burnout total frente a la amenaza del juicio y el juicio en sí, hay que hablarlo, ponerlo sobre el escritorio, decir qué pasa, por qué aumentan las demandas, hay más errores médicos, de qué tipo, dónde se puede estar fallando, en qué se puede mejorar. Así que sobre eso hay que trabajar, por eso es que acepto tu invitación para seguir trabajando en estas cuestiones. Vadim, por ejemplo, vos como abogado, ¿no? Si tenés que defender un caso de mala praxis médica y vos no estás seguro o desconfías, ¿no es cierto?, de la veracidad de los hechos que te relata el profesional, ¿qué haces? Mira, yo soy ex empleado de la justicia penal de la capital federal y hace 14 años que trabajo para los profesionales de la salud, siempre en defensa del profesional de la salud, no solo de los médicos, sino de obstétricas, licenciados en psicología, etcétera, etcétera. ¿Qué hago cuando afronto un caso? Mira, un viejo abogado penalista dice que el abogado es el primer juez de la causa. Y lo que hago es estudiar, lo que debemos hacer cuando enfrentamos
nos enfrentamos a conocimientos que no son de nuestra materia. Es decir, yo soy abogado, soy especialista en leyes y en jurisprudencia. ¿Qué hago? Estudiar. ¿Qué hago? Consulto. ¿Qué hago cuando dudo de la veracidad de lo que dice a quien voy a defender? Bueno, en principio te quiero decir que leo la historia clínica, cotejo los dichos del profesional con lo que surge de la historia clínica, porque en la historia clínica no solamente están las evoluciones de ese profesional, están las evoluciones del que vio al paciente antes y del que vio al paciente después, con lo cual yo puedo cotejar toda esa información y llegar a una conclusión. Ahora te digo que en estos casi 15 años, porque este año se cumplen 14 años que me dedico a trabajar para los profesionales de la salud, te quiero decir que en la cantidad de juicios que me ha tocado participar, nunca he encontrado por parte del profesional de la salud una actitud nociva frente al paciente. A ver, todos en cualquier profesión podemos cometer errores. Y eso no significa que haya mala praxis. ¿Que me ha tocado defender casos de errores médicos? Sí, por supuesto. Claro, cuando uno dice errores, ¿no es cierto? Un error de una empleada administrativa, bueno, se rompe el papel y ya está. Pero un error de un médico es un error con mayúsculas. Claro, sí, pero vos sabés que a veces los errores médicos están originados en errores administrativos. Por ejemplo, me ha tocado defender un caso de un paciente que han operado con la ficha de otro paciente. Esto es tremendo. En la bibliografía médica está descrito, es decir, una pierna por otra, una cirugía de un brazo por otro, un ojo por otro, y eso es un error de una empleada administrativa que deriva en un error médico. Por eso hay que investigar, por eso no hay que prejuzgar. Por eso no hay que decir mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, bueno, veamos qué pasó. Pudo haber habido un error médico. ¿Qué especialidad suele tener mayores juicios? Bueno, históricamente... porque la cirugía estética está bastante en este momento cuestionada, ¿no? Está bastante vapuleada, pero el paciente de la cirugía estética es muy particular también, ¿eh? Es muy particular. Pero vamos a las líneas generales. Históricamente la especialidad que mayor cantidad de juicios tiene es la obstetricia, porque son dos pacientes y por las expectativas que se ponen en ese nacimiento, ¿no es cierto? Es decir, que históricamente la obstetricia es la que lidera generalmente las estadísticas. Después sigue la cirugía general por el típico caso de cuestiones que tienen que ver con un abdomen agudo quirúrgico que por ahí se confunde con un abdomen agudo clínico y la cirugía por ahí se demora, pero a veces se demora porque no hay anestesiólogo, a veces se demora porque no hay cama en terapia intensiva. Por eso es que es una injusticia a veces hablar de mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, veamos qué pasó, y a veces las causas de ese mal resultado nada tienen que ver con el profesional de la salud. Pero entonces, estadísticamente, obstetricia, cirugía general, en donde también podemos incluir después la cirugía plástica, pero en los últimos 2 o 3 años hay mucha conflictividad en todo lo que es la atención por guardia y los auxilios domiciliarios. Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? No sé si en radio o en TV, el problema real que está pasando con respecto a la agresividad, ¿no es cierto? No solo va a juicio el médico, sino que corre hasta el riesgo de su vida. Es tremendo, es tremendo. El historial de casos que tenemos y que tengo en el estudio es tremendo. Es decir, desde médicos amenazados con armas de fuego. Desde la Asociación de Médicos Municipales nosotros pusimos en marcha un 0800 para poder satisfacer las necesidades del médico que es agredido en la guardia o cuando está en una ambulancia. Las agresiones son cada vez peores, pero por suerte se han ido encontrando mecanismos para poder auxiliar al médico en esa situación. Bien, Vadim, me quedaría mucho tiempo, ¿sabes?, hablando con vos porque me encanta el tema, lo llevas muy bien, pero me están diciendo corte en corte. Vamos ahora a escuchar un informe acerca de narcolepsia. Muy bien, entonces ahora hablemos sobre el manejo del expediente clínico. ¿Qué finalidades tiene el expediente clínico? Primero, que es un conjunto, o sea, como concepto, el expediente clínico es un conjunto de documentos escritos e iconográficos que se van a evaluar y que constituyen lo que antes se llamaba la historia clínica y ahora el expediente clínico. Entonces, donde una persona que recibió atención en un centro de salud, como la normativa que vimos en el primer video, el expediente clínico, si bien son propiedad del establecimiento de salud, la información es del paciente. ¿Sí? ¿Qué finalidades tiene? Asistencial, de enseñanza, de investigación, gestión y planificación de recursos,
información. Son documentos administrativos, son documentos médico-legales. Hay el control de la calidad asistencial, el acto médico en el proceso de salud o enfermedad. Son de comunicación. ¿Qué consideraciones básicas tiene el expediente clínico? De veracidad, de carácter científico, integridad, sujeción a la norma, secuencialidad, disponibilidad, exclusividad y unicidad y codificación. Entonces, esta es una clasificación pedagógica y un poco del expediente clínico, porque tenemos que saber que el expediente clínico es único para cada persona. Pero hay un contenido general, un contenido asistencial, pues más del 90%. Hay un contenido administrativo, donde están los datos sociodemográficos, si es adscrito al SUS, etc. Hay un contenido específico que es el que vamos a explicar en las 6 primeras partes, y hay un contenido adicional que no entra en estas 6 primeras partes. Estas son, según la normativa, las 7 partes en que se divide el expediente clínico. Hay una primera sección que está la papeleta de internación, el cuadro de registro de signos vitales. Si bien es manejado por enfermería, está en esta primera parte. Las notas de ingreso o admisión, la epicrisis, la historia clínica como tal, o nota de ingreso, y todos los formularios de consentimiento informado que hemos visto en la anterior sesión. Las segundas son exámenes complementarios o de gabinete. La tercera sección son las notas de evolución, los informes médicos y los resultados de las juntas médicas. La cuarta sección son los protocolos y procedimientos, ya sea invasivos o quirúrgicos. La quinta sección son indicaciones médicas u órdenes de tratamiento. La sexta es exclusivamente de manejo de enfermería, que son las notas de evolución de enfermería, la nota de registro de tratamiento y el balance hidroelectrolítico. Y el séptimo es todo lo que no entra en estas 6, vale decir, documentos administrativos, de egreso, si se hace autopsia, certificados de defunción, recibos recetarios, valoración por fisioterapia, por nutrición, por psicología, etc. Tenemos algunos principios, ¿no? Claridad y pulcritud. Tiene que haber la letra legible y entendible. Usar notas si se hace alguna corrección, no utilicen correctores, no alteren el expediente clínico, precisión en la descripción, conciso, breves, sin reiteraciones. Se puede utilizar apoyos gráficos en todo momento y se va a identificar cada hoja del expediente clínico, ¿no? La prescripción, lo que hemos visto, precisas, concretas, la dieta, el confort del paciente, que están los signos vitales, la posición del paciente, los cambios de posición, si se va a hacer enemas, medidas de rehabilitación, etcétera. Después soluciones, si se van a necesitar antibióticos, si se va a requerir analgésicos y otros. Siempre debe haber asignación de responsables y totalmente confidencial. Y los docentes, según esta normativa, tienen que preparar sus modelos de expediente clínico. Si bien creo que todos los que son médicos acá, me incluyo, nos hemos formado en hospitales y con expedientes clínicos reales, esta normativa ya indica que cada docente debe preparar un modelo, un prototipo de expediente clínico. Los tipos ya hemos dicho, ¿no? De hospitalización, que son todos los documentos relacionados cuando el paciente está internado dentro del establecimiento de salud. Los de consulta externa son los de seguimiento continuo en forma ambulatoria. Los de emergencias es cuando la vida de la persona corre peligro, que puede ser también los de urgencias, donde si bien las patologías no corren peligro, son urgentes de atender.
Entendiendo eso, vamos a hablar del expediente clínico de hospitalización. Esta primera sección ya hemos dicho que tiene la papeleta de internación o la hoja administrativa de internación, donde están los datos sociodemográficos, hay un resumen desde que ingresó y traslados, los días de internación, si se hizo cirugía, si es un diagnóstico principal, otros diagnósticos. La segunda hoja es la de epicrisis, cuando se da el alta hospitalaria, parecida a los formularios de contrarreferencia. Después tenemos, ahí está la epicrisis, donde están los datos de ingreso, la evolución del paciente, los datos de ingreso, exámenes complementarios, tratamientos realizados y condición del alta. Lo mismo ahí podemos ver de diferentes hospitales, epicrisis de gineco-obstétrico, que es parecido a la papeleta de contrarreferencia o de retorno. En el reverso está cómo llenarlo. No se olviden que el original es para el establecimiento de salud que recibe la contrarreferencia. Hay una primera copia para el que realizó y para el comité de contrarreferencia. Bueno, ahí está la papeleta de retorno al usuario contrarreferencia. Después está el cuadro de signos vitales o la hoja térmica, que es manejado por enfermería exclusivamente. Y tenemos los diferentes consentimientos informados que ya lo hemos visto a detalle en la clase. Tenemos el de hospitalización, el de procedimientos quirúrgicos y odontológicos. Ya no he encontrado, no digo que no haya, pero no he encontrado la figura del alta voluntaria solicitada. Me acuerdo haber leído en un manual de procedimiento de enfermería, porque después no lo hemos hecho. Pero había que dar solución al paciente que al final no quiere hacerse atender. Entonces, si firmó un consentimiento informado, puede firmar una revocatoria al consentimiento informado. Para procedimientos diagnósticos y terapéuticos, para procedimientos anestesiológicos y procedimientos de transfusión de sangre o solicitud de transfusión sanguínea. Ya. Igual, cuando se da toda la explicación, procedimientos y se tiene que hacer firmar, ¿no? Y abajo ya va con datos reales de fecha de nacimiento, cédula actual, etc. La historia clínica propiamente dicha, donde está la parte de anamnesis y la del examen físico, general y segmentario, que es los antecedentes obstétricos. La segunda parte está dada exclusivamente por este formulario que son para exámenes complementarios, que se lo ordena del más antiguo, que es hacia abajo, al más nuevo hacia arriba. En algunos hospitales están una de estas hojas o varias, solo laboratorios, en una o varias informes de exámenes de gabinete y una o varias informes, por ejemplo, de anatomía patológica y pruebas funcionales. Lo pueden hacer. Como está ahí el resultado de exámenes complementarios y se los va pegando del más antiguo al más nuevo. La tercera sección son hojas de evolución clínica. Acuérdense el SOAP, la fecha, la hora, el subjetivo, objetivo, análisis y plan. Pero con el sistema CICE, que ya estamos por normativa el 100% claro, el 90 o 100% del personal de salud debería, sobre todo en la parte pública, ya estar usando el CICE. Hay un problema con la normativa, porque en el CICE está la evolución, pero también el tratamiento. En esta
tercera sección. Entonces ahí tenemos la evolución, el tratamiento y que hay que aplicarlo en el sistema porque lo puede imprimir. Entonces esta sería una excepción propia del sistema a una normativa que la regula, ¿no? Y por ejemplo, que he hecho la evolución, pero se describe el examen físico y no o sea, y se da el tratamiento en la misma página. También tenemos las hojas de interconsulta, que es el hospital o servicio interconsultado, que se da el diagnóstico principal, la sintomatología, lo que se desea saber y es una manera de decir, ¿no? Que resultados principales del examen, o sea, el informe de interconsulta, en el reverso. Especialista responde los resultados del examen o exámenes complementarios, el diagnóstico clínico y recomendaciones y tratamiento. La cuarta sección son los protocolos de procedimiento y documentos anestesiológicos y la referencia y transferencia. Este es el protocolo operatorio donde debe estar identificado todo el personal, no digamos primer ayudante residente de turno, segundo ayudante interno de turno. Años después, cuando queramos hacer auditoría o una revisión, vamos a tener que ir a recursos humanos porque nos digan que era el ayudante y el residente de turno. No, pongan todo el nombre completo del equipo, los hallazgos, los procedimientos que tienen que ser dibujados, biopsia, condiciones para condiciones del paciente cuando sale del quirófano y se hace un esquema de la cirugía de ser necesario. Igual está la preanestésica, la visita prequirúrgica, la quirúrgica y la postquirúrgica, como se puede ver. ¿Ya? Entonces, ahí están las papeletas de referencia con su normativa atrás de cómo llenarlo, y ahí está el modo de referencia y el consentimiento informado de cada paciente que va a ser referido. Lo mismo, ¿no? Entonces tenemos el blanco para el que realiza, el que recibe y las copias. No sé. Entonces ahí están las referencias, ¿no? Entonces, las notas, o en este caso, de referencia o transferencia de pacientes con tuberculosis, que se dará de mayor capacidad. O sea, me explico. El blanco, bueno, hemos dicho que es para el órgano, para el hospital que va a ser la referencia, que tiene que ser oportuna, adecuada, justificada. Tenemos que tener lo mismo, nombre, apellido, qué se hizo, qué tratamiento, algún comentario y datos de la persona que hace la referencia o transferencia. ¿Ya? Y obviamente tenemos la identificación de cada paciente. La hoja de transferencia, no nos olvidemos que la referencia es de un establecimiento de salud de menor complejidad a uno de mayor. La contrarreferencia o retorno es lo contrario, de mayor complejidad a uno de menor para ser controlado. La transferencia es cuando el paciente va de un hospital del mismo nivel de resolución a otro igual, de un tercero u otro tercero, o dentro del hospital de un servicio a otro, cirugía a geriatría. La quinta sección son las hojas de indicaciones médicas de tratamiento, que de acuerdo al CISO lo funciona con la tercera. Y no nos olvidemos, ¿no? Entonces, las indicaciones médicas que llevan la fecha y la hora, que van a llevar las características que ya sabemos que se nos enseñó en semiología. Confort del paciente, si hay soluciones con alguna medicación,
Y después de eso, dar los laboratorios que se necesitan y la radiografía que se necesita. ¿Ya? La sexta sección es exclusivamente documentos de enfermería. Vale decir, notas de reporte o evolución de la enfermería, notas de registro de medicamentos y tratamientos y el balance hidroelectrolítico. Entonces ahí está, por ejemplo, una hoja de control de signos vitales que lo pueden tener las enfermeras fuera del cuadro técnico de la primera parte. Están las notas de evolución. Las enfermeras evolucionan, a diferencia de nosotros, con el SWAPI. Subjetivo, objetivo, análisis, SWAP hasta ahí, ¿no? Análisis y plan. Ellas hacen intervención y evaluación. Tienen igual su propio sistema de diagnóstico con el sistema LAND internacional. Y entonces ahí se pone el procedimiento y firma. ¿Ya? Puede ver la hoja de Cardex, que no sé por qué se quitó, pero puede verlo. Y están ahí igual las hojas de procedimiento y descripción de los signos, que ya es una hoja de evolución. Que es esta la hoja que usa enfermería, que están de acuerdo al día y se da para el registro de medicamentos, si tienen, como está ahí, su concepción, VO2 de 24 horas, y si está clínico, y si hay fecha de cuándo lo ha colocado, y firme y sello. No, ya, y esta es la hoja de balance hidroelectrolítico. O como en este caso, digeridos y eliminados, ¿no? Muy bien. Hasta ahí las 6 partes. La séptima parte, todo lo que no entra en las 6. Vale decir, hoja de manejo de tratamiento de fisioterapia, los certificados de defunción, el certificado médico, la hoja social, ya. Ahí está, por ejemplo, la hoja de valoración de nutrición y dietoterapia y otros. El expediente clínico de consulta externa, que también es el SWAP, que también está las zonas médicas ahí mismo y alguna hoja de laboratorio, pero básicamente son estos, ¿no? Consulta externa. El de emergencias es el más básico, en lo primero, o sea, tiene los datos sociodemográficos, motivo de consulta, etiología médico-legal, el estado del paciente al llegar, el diagnóstico de acuerdo a CIES, firma y sello, y en el reverso tiene para responder máximo 12 horas el especialista que está observando, ¿no? O sea, que está bien. Por ejemplo, ahí está la nota de evolución, se da la hoja de tratamiento y al lado puede firmar la enfermera que se ha administrado. Eso por la estructura de ahorro, ¿no? También tenemos las hojas de trauma, donde está el SWAP, ya, y tenemos las lesiones, la valoración primaria y las secundarias. Ya, ahí está el balance neurológico, y ahí todo lo que hemos visto, ¿no? Que, por ejemplo, si tenemos obstrucción de la vía aérea, si está obstrucción por tóxicos, por tratamiento facial, etc. Pues ejercicio de ventilación, ejercicio de circulación. Ya. Muy bien. Ahora tenemos que ver que el expediente clínico
tiene un ordenamiento, tiene una paginación y foliado de acuerdo a normativa. Clínico juega un papel muy importante dentro del instituto. Trabajamos con tiempos. Cada hora hay ciertos pacientes citados, entonces nosotros tenemos que trabajar con esos tiempos y tenemos que movernos para cumplir ese tiempo, para que el paciente se vaya satisfecho de su consulta. Muy bien. Entonces, la manera como se debe archivar. El tiempo de permanencia en las salas del establecimiento debe ser para consulta externa máximo 24 horas. Y esto se da porque es en el día. Se dejan los consultorios y se recoge. El de urgencias, igual, máximo 24 horas para llegar a la unidad estadística. Ustedes saben que por cierta normativa, un paciente no debe estar más de 8 horas en un servicio de emergencias. Pues no debe pasar a salas, o ser externado, o por ahí llega a fallecer. Y hospitalización máximo 48 horas según nuestra normativa. Los servicios de estadística tienen este instrumento que nos sirve para tiquear, y si la mayoría no está normativa, se le devuelve hasta que regularice el expediente clínico de acuerdo a la normativa. Esto es lo ideal para poderlo archivar. O sea, esto es ideal. Esto es lo más cercano, se lleva mucho costo y no es así. Son hojas de papel de colores, son los NEPACO, los folders con NEPACO común. La cosa es creatividad. Pero la realidad de los establecimientos de salud es esta. Y este personal es demasiado experto porque saber en qué número y en qué está cada historia con tanto sobre qué. ¿Qué requerimientos o accesos al expediente clínico hay? Acceso al expediente clínico es por solicitud directa del paciente, por solicitud notariada dirigida al director si no es el paciente, si es por requerimiento de causas legales de auditoría, tiene que haber requerimiento de causa legal y el requerimiento de auditoría médica externa y el peritaje o el requerimiento por peritaje. Y de acuerdo al expediente clínico está la solicitud directa por intermedio del tutor y solicitud notariada dirigida al director, que no está.
Entonces ahí se ve que hay de proceso, activo y pasivo, conservación del expediente clínico, es el material impermeable, opaco, se procede a la restauración, hay procesos de responsabilidad administrativa, etc. De funciones y del expediente clínico de hospitalizaciones. Ya. Entonces, hay archivos especiales para el manejo del expediente clínico en cuanto a archivo. Un archivo especial cuando el expediente clínico solicitado es por autoridad competente, fiscal o juez. La auditoría es para auditoría externa, para peritajes y para procesos administrativos. Puede haber un expediente clínico retenido donde no hay constancia de la devolución del expediente clínico de un paciente atendido o hospitalizado. Y hay expediente clínico extraviado que no figura a esa constancia el haber sido extraviado y demás. Y ojo, que si no se repone ese expediente clínico, hay responsable administrativo, incluso puede haber penal al responsable de estadística. Muy bien, hay otro grupo que complementa esta séptima parte, que son los documentos médico-legales. Dentro de estos documentos médico-legales son actuaciones escritas que utiliza el médico con sus relaciones profesionales. El propósito es facilitar la comprensión de quienes van a recibirlo y su finalidad es constituirse en elemento probatorio ante posible litigio. Hay un certificado médico, el primer documento es el certificado médico, que se caracteriza porque no otorga constancia, o sea, porque no va dirigido a nadie en concreto y es solicitado por el paciente. Y este documento, ¿qué certifica? Constancia escrita del hecho o hechos que el médico ha probado en el acto médico, en el proceso salud-enfermedad. Vale decir, prevención, diagnóstico y tratamiento. Está en base a exámenes clínicos y de laboratorio. Y los exámenes complementarios están realizados al paciente y por haber sido testigo de la enfermedad. El certificado es solicitado por la parte interesada, paciente, o por orden judicial o fiscal, y no cualquier profesional puede extender un certificado sin requerirse especialidad para el específico. Entonces, un certificado médico da constancia de los actos médicos en el proceso salud-enfermedad. Cuando se lo otorga, no sabemos el destino, se exonera del secreto médico, no es copia de la historia clínica y no va dirigido a nadie en particular. ¿Ya? Entonces, el certificado médico no va dirigido a nadie. El médico queda relevado de lo que es el secreto profesional cuando es solicitado por la parte interesada directamente. Entonces, en nuestro país el certificado médico se extiende por fórmulas impresas del Ministerio de Salud. Está el lugar y fecha, está el nombre completo del profesional y está la matrícula profesional. Hay un cuerpo, eso está acá. Y hay un cuerpo donde nosotros le proponemos el iniciar con certifica que haber realizado el nombre de la persona, la edad, la cédula de identidad y la fecha y la hora de haberse realizado el examen clínico. O sea, ¿por qué? Porque no necesariamente va a ser la fecha y la hora de la persona que solicite el certificado a la fecha y hora que la paciente ha sido revisada. Por ejemplo, les explico. Hemos revisado hoy, 9 de marzo a las 22. Pero nos pide el 10 de abril y hay que anotar
en la fecha del examen va a estar 10 de abril, pero en el texto será paciente Juanito Los Palotes, de 22 años de edad, según cédula de identidad tantos, que se certifica haber revisado fecha y la hora del examen clínico. No fecha y hora de la solicitud de la solicitud como tal del expediente. Ahora, yo les hago un consejo que no lo he puesto aquí. En esta parte de la solicitud pongan para qué está solicitando el certificado. Porque alguna vez en algunos de los colegas le pidieron un certificado porque no asistió al trabajo, le dan, por buena onda le ha dado el certificado y en realidad ha sido para no presentarse al Ministerio Público. Y obviamente el Ministerio Público, no sé cómo se enteraría, y obviamente hay un médico forense que va a establecer que si esa sintomatología encontrada o no encontrada tiene un modelo de orden anatómico, fisiopatológico y si está dentro de las enfermedades presuntivas. Ya, entonces, es eso. Y el valor y el sello del otorgado. Eso tiene que estar en este formulario. Fecha y hora, nombre del médico, matrícula. Y abajo, como dice el médico, suscribe que certifica. Entonces, tiene que poner todo lo que está acá. Certifica haber revisado al paciente Godofredo Gómez, de 22 años de edad, con cédula de identidad tantos, el 1 de marzo del 23 a horas 17. Incluye la sintomatología encontrada y la no encontrada. Es importante, siguiendo un orden anatómico, y se establece uno más diagnósticos. ¿Sí? Siguiendo el CIE-10 no hay problema. Firma y sello del profesional que ha dado certificado. Entonces, en el cuerpo del certificado, como dice sintomatología encontrada y no encontrada, no es copia del expediente clínico. No es cabeza, normocéfalo, cejas bien implantadas, cuello pulso carotídeo presente, no se palpan las adenopatías. No, eso es historia clínica. Aquí hay que encontrar lo positivo encontrado. Paciente que presenta, no sé, odinofagia, calambres musculares, etc. O que tenga algún diagnóstico con examen complementario, etc. Y este es el formulario, exactamente. Este es el formulario. Es gratuito y lo pueden bajar de internet. Entonces, este certificado que puede ser escrito a mano, por si acaso, entonces puede estar escrito por letra legible, se puede utilizar medios tecnológicos o la máquina de escribir, que todavía he visto en algunos hospitales. Esta es la estructura. Ahora, lo que les decíamos de ese favor. En el Código Penal está tipificado en el artículo 201 la falsedad ideológica del certificado médico. Y en ese artículo da una reclusión de 1 mes a 1 año y una multa de 30 a 100 días. Y es para trabajar por el personal de salud. Ahora, si este certificado que se da falsamente tuviera consecuencia en internar a este paciente manicomio o una casa de salud, el profesional será sancionado con una reclusión de 6 meses a 2 años. Ahora, un segundo documento que vamos a ver es el certificado de nacido vivo. Y esto está en este manual de hechos vitales para la certificación, perdón, manual de certificación médica para hechos vitales, que es el 247. Y ahí está el certificado médico de nacido vivo, CNC-NAPI, el certificado médico de disfunción perinatal y el certificado médico para los certificados de defunción. Entonces, esto es del nacido vivo, noto que se atiende. Este es el certificado. ¿Qué dice la normativa? Quienes
para los nacimientos que ocurran en el establecimiento de salud como tal, de segundo tercer nivel. Entonces, ¿qué dice? Que el llenado del certificado de salud de este evento, en caso de que no se encuentre con profesional neonatólogo, pediatra, será atendido al recién nacido en el parto siempre. Para los nacimientos que ocurren ahora, ¿quiénes otorgan este certificado en el segundo nivel? El pediatra. En el tercer nivel, el neonatólogo. Y en el primer nivel puede ser médico general, licenciado en enfermería, auxiliar, que haya atendido al niño y no hacia la madre. Y que este certificado se lo tiene que dar máximo hasta las 24 horas de lo que recién nació. Entonces no nos olvidemos que el certificado nacido vivo, en segundo nivel lo hace el pediatra, tercer nivel neonatólogo, y en primer nivel médico general, y máximo 24 horas. Ahora, obviamente el certificado de función, que debe ser la causa y la forma de la muerte, lo puede llenar cualquier médico que fallece dentro de un establecimiento de salud. En caso de muerte domiciliaria, lo debe realizar el médico forense. Y si hay un médico tratante dentro de un plazo, en 7 días. Muy bien, el certificado de defunción, que tiene la función de certificar la causa y la manera de la muerte, que es responsabilidad de cualquier médico en todo el territorio nacional. El certificado de defunción es un documento obligatorio que debe tener el médico de planta o el tratante cuando fallece en el interior del establecimiento de salud. Entonces, obedece a un formulario expreso, cuya copia queda en el expediente clínico. Ya, se han visto en la sexta parte. Entonces, una copia queda en el expediente clínico, el otro queda en estadística y el original obviamente se le da al paciente. Ahora, si no es el médico tratante, el médico o el personal de salud que ha presenciado la muerte de la persona. Ahora, si la muerte es sin asistencia médica, domiciliaria, en vía pública, sospechosa de delito, etc., el certificado médico de función solo puede ser extendido y firmado por el médico forense. ¿Ya? El certificado médico, concatenamos las causas o diagnósticos de la muerte, ya es dado por un título que se llama A, que es la causa directa, la causa intermedia y la causa básica. Y esto lo ha dado la OMS y lo ha separado en causas determinantes y en causas contribuyentes en el certificado de función. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, causa directa, causa intermedia y causa básica. Un shock, una herida con lesión a nivel inguinal de las terminales que va a llevar al paciente a un shock hipovolémico o una hemorragia masiva, y esta va a provocar la muerte. Pero tengo que poner cómo es la causa básica en el ejemplo. Sería herida por arma blanca en región tanto. La intermedia puede ser shock hipovolémico si hay tiempo que se choquee, o puede ser hemorragia aguda. Y la directa es lesión de centros nerviosos superiores. Ese es un ejemplo que se puede dar. Es la manera de cómo llenarlo. Atrás está sus indicaciones para que no se equivoquen. No se olviden que como causa de muerte no se puede poner ni quemadura ni el instructivo para llenar. Tenemos la receta médica, que tiene un fin de prescripción, que es referida a indicaciones que da el profesional de salud al paciente, y la proscripción son las contraindicaciones que da el personal de salud a sus pacientes.
¿Qué debe tener la receta? Nombre completo, el nombre genérico, del medicamento, la vía y cuidados especiales de administración, la concentración y dosificación, la frecuencia de administración, el tiempo de tratamiento y algunas precauciones especiales. Identificación de la firma y el sello del médico que prescribe o del personal de salud. Entonces, la receta o prescripción médica tiene un fin terapéutico, lo emite el médico tratante, el médico interconsultado o el personal o el odontólogo o alguna vez insumos y demás por el fisioterapeuta. ¿Qué debe tener? Nombre completo del paciente, nombre genérico del medicamento prescrito, vías y cuidados especiales, concentración y dosificación, la frecuencia en 24 horas, la duración del tratamiento, las precauciones especiales para la administración del producto, indicaciones especiales para el paciente y datos de identificación del prescriptor, donde está el nombre, el sello, etc., con las matrículas. Entonces ya la prescripción son las indicaciones que da el profesional de salud o el técnico a cargo del paciente. Es extensivo a indicaciones que puedan notarse en la crisis. La proscripción, por favor, sus micrófonos. La proscripción son las prohibiciones o contraindicaciones que hace el profesional de salud. Eduardo, por favor, ¿me puedes ayudar en eso? Entonces, hay que dar profesional de salud para que se cuide, ¿no?, el paciente. Enfermería, ¿qué verifica en los recetas? Que esté con nombre genérico, que sea la forma de presentación y las dosis, y vía y cuidados especiales. Y debe informar si hay intolerancia a la medicación, si hay reacciones alérgicas, etc. Esos son los recibos recetarios del seguro, donde están las características, ¿no? Por ejemplo, el médico, el nombre, la dirección, el diagnóstico y RPs para dar la prescripción. Entonces, ¿cuál es el deber de la enfermería? Velar por el estricto cumplimiento de las indicaciones de administración y medicamentos. Poca manera de conclusiones de toda esta clase. Primero, que este documento debe ser, asegurarse que debe estar legible y entendible. Debe tener orden, pulcritud en el archivo, y esto es beneficioso si en proceso de litigio. Siempre debe estar escrito con letra clara y legible en toda su estructura. Vamos a ver este video. Profesional médica. Esta es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad del médico tratante, del médico, ¿no? Y esto es legal, legítimo, porque está regulado por una ley. Y toda su práctica está, ¿no?, regulada por normas. ¿Cuál es la ley, doctor? La ley 3131, pues, ¿no? Ya. La ley 3131 es específica. Ahora, está naturalmente el Código de la Salud, ¿no? El Código de la Salud. Y estas normas, estas disposiciones legales, estos reglamentos que están basados en protocolos de ejercicio de la profesión. Entonces, por lo tanto, el primer elemento es que la práctica médica es una práctica legal, es una práctica legítima, es una práctica normada. Cuando hablamos de mala práctica, es porque no se ha cumplido esta parte de las normas y los protocolos. Eso es la mala práctica. Cuando no hay, entonces, ¿qué es lo que normalmente, a qué le llamamos mala práctica? A la no observancia de esta normativa. Eso es
a la no observancia de las normas, de los reglamentos, de los protocolos, ¿no? Que es un tema evidentemente de responsabilidad personalísimo. Eso. Para hacer esto, naturalmente, solamente que tenemos título, estamos autorizados legalmente, tenemos formación integral, ¿no? Tenemos formación técnica, tenemos formación académica, ética, moral, de principios de la vida. ¿Por qué es así? Entonces, ¿por qué decimos que no debe haber una ley de la mala praxis? ¿Por qué es negar este principio? ¿Por qué está incorporado en la norma del 31 en la mala praxis? Porque no se ha cumplido este principio, esta ley, esta regulación, ¿no? Por eso que no puede haber una ley que esté basado en lo negativo, en la negación de este principio de la responsabilidad del bien común, del hacer, ¿no? del hacer el bien a la sociedad. No puede haber, por eso que los médicos no es un tema de protección, no es un tema de defensa, no, es un principio. No podemos estar de acuerdo a que se haga una legislación, ¿no es cierto?, porque desnaturaliza este principio histórico, este principio de la vida, que viene pues desde la misma vida del ser humano. Si los periodistas hicieran nada más una revisión desde los griegos hasta nuestro tiempo, van a ver cómo ha evolucionado los principios legales, normativos, éticos, morales, de todo, pero el principio ético, moral y el respeto a la vida ha permanecido como principio desde Hipócrates. ¿Debe o no debe haber una ley de la mala praxis? No debe haber una. No debe haber una legislación tomando en cuenta lo negativo. No puede haber una legislación lo negativo. Ahora, esta mala praxis que tiene tres componentes básicamente, que está en la 31, que es negligencia, impericia y imprudencia. Esto está plenamente establecido que a través de un proceso de evaluación, de seguimiento, de análisis, que es la auditoría médica externa, es la que es hecho por auditor acreditado, no es cualquiera, es responsabilidad del SER. Esta conclusión de la auditoría externa, si existe indicios, entra al proceso para la investigación, a la fiscalía, y la fiscalía pasará al Poder Judicial si sigue que encuentran indicios. Y en la justicia, pues, hacer la investigación en el marco de lo que establece el Código Penal o el Código Civil. Pero antes, en la mala praxis, en esta parte de lo que es del 31, para que vean que no es una ley ni protectora, ni parcial, ni encubridora, ni nada, sino es una ley de regulación del ejercicio de la profesión médica, ha quedado incorporado en un capítulo casi del 50%, que son los derechos de los pacientes. ¿Qué dice en la ley 31? El derecho fundamental del paciente está a la información y al consentimiento. Eso dice en la ley 31. Y esto naturalmente está normado. Si esta norma no se cumple, naturalmente entrará en la categoría de mala praxis. ¿Dónde es el mecanismo de investigación? En la auditoría médica. En la auditoría médica externa.
porque también hay una auditoría médica interna que todas las semanas los médicos se reúnen para ir mejorando, viendo sus debilidades, lo que fuera, pero este es el que tiene valor, el valor legal, ¿no? Por lo tanto, en conclusión, un médico no puede estar de acuerdo y menos impulsar una ley, ¿no?, que esté específicamente a sancionar la práctica médica. La práctica médica. No estamos en contra de que la práctica médica sea evaluado con una visión, ¿no?, sancionadora. Que de entrada esté pensando que hemos hecho algo ilegal. Que de entrada me esté diciendo que tenemos, ¿no es cierto?, una intención de hacer mal, que somos, ¿no?, de maldad, y es contrario a nuestros principios, es por eso. Ahora, estamos proponiendo que evidentemente esta ley 3131 sea mejor socializado, aperturado, lo que fuera. Por eso que creo que es importante en este momento el 3131, junto con el Código de la Salud, que está muy sobrepasado por la historia, decimos que deberá haber una ley general de sanidad o de salud, una ley de la República, una ley general de salud, como la que tiene España, como la que tiene Argentina, donde incorpora todo, y no es una ley que está dirigida a la regulación solamente del ejercicio de la profesión médica. Esta regula a los médicos, a los odontólogos, a los bioquímicos, a las enfermeras, a los trabajadores, todo el sistema de salud queda incorporado en la regulación, ¿no?, de lo bueno y bien que debemos hacer, y naturalmente las fallas que tendrán, ¿no es cierto?, con la parte de lo que es esto, el Código de Salud. Todos, en cualquier parte del mundo, sean desarrollados, medianamente desarrollados, lo que fuera, terminan en el Código Penal y el Código Civil. Todo. Ahora, esto, para terminar, esto no puede estar, ¿no?, antecediendo todo este proceso histórico de desarrollo de la actividad responsable de los profesionales médicos. Yo no le puedo aceptar, así sea el presidente de la Corte Suprema, que me diga que yo soy un médico que hago mala praxis. No le puedo aceptar. Y no le puedo aceptar que me haga una ley específicamente para ir buscando lo malo que yo puedo hacer. Por principio, el médico en la historia de la humanidad se ha formado pues en el principio de la defensa de la vida, de la promoción de la vida. Entonces, con esto debemos implementar la uniformidad de las normas que regulan la actividad médica, de acuerdo que hay una sola ley. Socializar la legislación vigente que regula la praxis profesional, introducir las materias de bioética y derecho médico en la currícula universitaria de las carreras de medicina y derecho, incluir en el proceso de acreditación hospitalaria el servicio de quejas y unidades médico-legales. Reparar el daño civil en un seguro médico, etc. No se olviden que el tener un buen expediente clínico, bien diligenciado, es una prueba principal en cualquier juicio sobre mala praxis. No sé si hay alguna pregunta. Buenas noches, doctor. Tengo dos consultitas, por favor, si es posible. Claro que sí. Gracias. Dentro del archivo clínico que usted menciona, o sea, alguna otra documentación que manejamos, soy bioquímico, trabajo en laboratorio de la Caja Nacional. Dentro del archivo clínico o cualquier otra documentación que se maneja hospitalaria, ¿hay un tiempo en el cual puede almacenarse la documentación? ¿Está normado eso? ¿Algún tiempo establecido? Esa es una consulta.
Esa es una consulta. Y la otra es, en la misma documentación que se manejan, sea expediente clínico, un certificado médico o cualquier otra, el color del lapicero, porque hay veces uno ve y encuentra diferentes colores de lapicero, entonces, ¿eso también está normado en algo? O me quería al respecto que me comente, por favor, en su experiencia. Gracias. Vamos a comenzar con la segunda pregunta, Rubén. El documento de consentimiento informado en sus páginas, si bien dice que es deseable el uso del bolígrafo azul para la documentación que haga el médico, el odontólogo, o el equipo de salud. Por un simple principio, aunque ya puedan imprimir a colores, pero no se fotocopia en azul, no sale como la tinta. El consentimiento informado en la normativa, en la introducción está, en la primera parte, el uso del bolígrafo azul. Si bien está el término deseable, esa es la normativa en la cual se pueden apoyar. Ahora, la primera pregunta, Rubén, incluso a nivel internacional, hay un derecho consuetudinario, o sea, ¿qué quiere decir? Natural. Porque incluso revisando la documentación de la Contraloría y demás, no hay un documento, no hay una norma que diga cuántos años debes guardar activo y pasivo. Se asume que unos dicen 5 años lo activo y 10 años lo pasivo, pero no hay una norma escrita sobre el aspecto. Se han naturalizado, por eso dicho, con derecho consuetudinario, que se han asumido esa norma en común acuerdo, en natural y lo más, pero que no está escrito. Como te digo, hemos revisado, incluso he hablado a gente de impuestos, porque son los que cuestan la función, y ni ellos tienen una normativa que respalde eso. La otra la tiene, consentimiento informado, el bolígrafo azul, pero tampoco dice deberían, dice deseable que el personal utilice bolígrafo azul para sus evoluciones. Cortito solamente, en el caso, por ejemplo, de nosotros, para hacer la eliminación de archivos ya vencidos de 5 a 10 años, por ejemplo, bueno, hacemos un libro de acta, firmamos las personas interesadas ahí y nos quedamos con un 10% de la documentación de 5 o 10 años para atrás, digamos, ¿no? No sé si, ¿cómo lo ve usted al respecto, teniendo en cuenta de que no hay algo bien claro como usted menciona? Todo lo que se pueda hacer para el respaldo jurídico está bienvenido, porque no dice que no lo hagan. Porque al no estar escrito, todo es válido. Entonces, se hace un acta con notaría y demás, perfecto. Otros lo digitalizan, pero eso cuesta muy caro, ¿no? Que lo puedes digitalizar en un disco de 1 tera o 2, una información de 20 años, porque después es escena de documentos y alimento hasta para algunos roedores, ¿no? Entonces, si hacen eso y está documentado por notario y demás, tiene validez, porque nadie te puede decir no puedes hacer o sí puedes hacer, porque no está normado. Se ha asumido como derecho natural. Entonces, no está mal. Incluso ustedes están cubriendo las espaldas con esa acta que sí tiene valor normativo. Gracias, doctor. Carla. Buenas noches, Doki. Una consultita, Doki, como en el video que vimos de los argentinos, si no me equivoco, decían que muchos médicos están siendo amenazados, incluso con... Abogada. ¿no? Ya. Sí, y en nuestro medio igual es muy frecuente, ¿no? Las denuncias y agresiones. Y al ser el expediente clínico un documento legal, ¿te puedes registrar en esto algún... Sí. las malas actividades, digamos, de los pacientes para tener un antecedente, ¿no es cierto, Doki? Sí, sí, se puede, incluso tal vez. Es que en esto, y alguna vez hemos escuchado, hay el defensor del paciente, hay la orientación al usuario. Entonces, algún colega dice, ¿y por qué no hay un defensor del personal de salud o un orientador del usuario interno?
un poco esa función de equilibrio lo tiene que tener el gestor de calidad. Porque si bien de parte del gestor de calidad o en otras estructuras parte de recursos humanos o de comunicación independiente, hay un defensor del paciente. O sea, en Chuquisaca inició un programa hace muchos años como orientación al usuario, 2013 más o menos, o 12, más o menos. Y a nivel de la defensor del pueblo, en algunas capitales del eje, en algunas ciudades, creo que ahora en todas, ha creado ese programa de defensor del paciente. Pero el gestor de calidad, por lo menos a mí me ha tocado ser gestor, tenías que poner un punto de equilibrio y si bien no encubrir nada, pero sí tendrías que tener un defensor del paciente. Y entre esas políticas de protección está el seguro contra estos hechos, un seguro que lo permitiría arreglar resarciendo el daño, pero tampoco lo quieren tomar. O sea, no queremos aportar porque puede que no tengamos ningún caso en la vida, pero en algún minuto podemos lamentarnos cuando hay estos procesos. Entonces, ¿por qué lo estamos viendo acá? Por todas las características del expediente clínico. Una de ellas es que el gestor de calidad puede poner justo ese equilibrio por las funciones que tiene y lo hemos visto el anterior jueves. Sobre el mismo punto, en este caso, si se llegaría a identificar por varios personales médicos, si va el término, a un paciente agresivo, ¿dónde tendríamos que acudir con este paciente? Me gustaría que acudan al defensor del pueblo y a ver cómo se manifiesta también en el sentido de equidad. Y si hay agresión física y demás, es un delito de lesiones que aquí por el Ministerio Público, ¿no? La cosa es quién se anima a hacerlo, porque tampoco se animan los colegas. Exacto. Ya, doctor. ¿Ya? Gracias. Okay. ¿Alguna otra consulta? Esta clase en realidad complementa a la anterior del consentimiento informado o en la que hemos hecho, no me recuerdo. Creo que la anterior era de comités, donde estaban las funciones.